Amigas y amigos, buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Rafael del Pino, que esta tarde acoge la primera jornada de regulación inteligente que organizamos en colaboración con el Foro de Regulación Inteligente, cuyo director, Diego Sánchez de la Cruz, me seguirá en el uso de la palabra. Diego, es un verdadero placer para nosotros desarrollar esta iniciativa conjuntamente. Y es realmente una satisfacción contar con la participación de todos ustedes en los formatos online que la Fundación les está ofreciendo en la actual situación de pandemia desde nuestra plataforma de televisión FRPTV y también a través de nuestras cuentas en YouTube, Facebook y LinkedIn. Hoy nos convoca una jornada especial y singular en la que contamos con unos acompañantes y unos invitados de excepción para analizar las debilidades y fortalezas del marco regulatorio español y capitalino. Y con la vista puesta en un debate tan actual y necesario, ¿quién mejor que los invitados que nos acompañan para iluminarnos sobre estas cuestiones? En concreto, nuestros ponentes Marta Cantero, Alicia Coronil, Miguel Garrido, Antonio Barderas, Juan Mora y Gregorio Izquierdo, los presentadores de las mesas que recogen además el testigo de la moderación de las mismas, Isabel Acosta y Ricardo Lucas y Javier Fernández Laschetti, que ha tenido la deferencia de aceptar la invitación a clausurar esta jornada. Quiero expresar a todos nuestra gratitud por haber aceptado la invitación a protagonizar hoy este diálogo. No es casual que este encuentro tenga lugar en la Fundación Rafael del Pino. Cuando nuestro fundador, Rafael del Pino y Moreno, tomó la decisión de crear esta institución, tuvo como motivaciones fundamentales contribuir a formar dirigentes y emprendedores y la defensa de la libertad, objetivos a los que unió la dedicación a la difusión del conocimiento. Rafael del Pino siempre creyó en la libertad, entendida en su sentido fuerte, como una unidad indivisible. Permítanme parafrasearle. Solo desde la libertad deben los ciudadanos tomar sus decisiones y asumir sus responsabilidades. Solo desde la libertad deben las sociedades forjar su futuro. Pero también señalaba que la libertad del hombre es una sola y engloba todas las libertades. No puede ser el hombre libre para votar, pero no para crear o emprender. La democracia, señalaba, estaría incompleta sin un sistema de economía de mercado en el que todos los ciudadanos tengan libertad de perseguir sus sueños, sean estos cuales sean. Pero también señalaba nuestro fundador, y es algo que explica nuestro interés en la regulación eficiente de nuestra economía, que el ejercicio de la libertad exige instituciones solventes. No podemos actuar de forma útil y eficaz si el entorno que nos rodea no nos permite hacerlo con libertad, también señaló. Bien, no me extiendo más, me ha parecido oportuno en este acto enunciar algunas líneas de pensamiento de nuestro fundador, pero es momento de escuchar a nuestros invitados. Por ello, quiero manifestar de nuevo nuestro agradecimiento a todos ustedes, a quienes nos siguen a través de la FRPTV y en especial a quienes nos acompañan en las mesas de diálogo en las que se articula esta jornada. Y también manifestar y reiterar nuestra satisfacción por esta colaboración con el Foro de Regulación Inteligente, cuyo director, Diego Sánchez de la Cruz, como he señalado, me seguirá a continuación en el uso de la palabra. Y además le hemos pedido que aporte esas conclusiones de las dos jornadas al final del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Diego, tienes la palabra. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino por haber impulsado esta primera jornada sobre regulación inteligente. Durante la próxima hora y media vamos a escuchar a algunos de los principales expertos en esta materia, no solo desde el punto de vista del análisis económico y jurídico, sino también desde el mundo de la empresa. Desde Foro de Regulación Inteligente queremos impulsar un debate basado en datos y en la evidencia de que España es un país que tiene mucho que ganar si mejora su marco normativo. Para eso necesitamos una regulación que esté adaptada a las necesidades de nuestro sistema productivo, de nuestras empresas, de nuestros trabajadores, un marco regulatorio que favorezca la innovación, la creatividad, que capte inversión, que genere atractivo en la economía española, y de todo eso y de muchas cosas más vamos a hablar en esta jornada de hoy. De modo que, sin más dilación, yo les presento ya el primer panel de la jornada de hoy, que va a estar moderado
por Ricardo Lucas, jefe de opinión del diario Expansión, y que cuenta con 3 ponentes de máximo nivel, como son Juan Mora Sanguinetti, del Banco de España, Alicia Coronel Jansen, de Singular Bank, y Marta Cantero, profesora de CUNEF. Bienvenidos a esta primera ponencia de la primera jornada sobre regulación inteligente organizada por la Fundación Rafael del Pino y el Foro de Regulación Inteligente. Quiero dar las gracias lo primero a la organización por contar conmigo, pero sobre todo a los ponentes por su participación, que estoy seguro que va a ser de mucho interés porque este tema que vamos a tratar está de plena actualidad, no solo por la campaña electoral en Madrid, donde es uno de los temas que se está debatiendo, sino también por el replanteamiento de la manera de funcionar de la economía española a la que nos obliga tanto la pandemia como la llegada de los fondos europeos para las consecuencias que ha tenido, ¿no?, en el tejido productivo. Y por eso es importante tener una regulación adecuada para poder aprovechar al máximo estos recursos, y por eso es muy importante y muy pertinente esta jornada. Así que, sin más dilación, voy a dar paso a los ponentes. Hablará primero Juan Mora Sanguinetti, del Banco de España, después Marta Cantero, de CUNEF, y finalmente Alicia Coronil, de Singular Bank. Juan Mora Sanguinetti es economista titulado del Banco de España, donde también es uno de los 12 miembros electos del Comité Nacional de Empresa. Fue designado presidente de la Asociación de Economistas. También es abogado, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, vicepresidente de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC, y ha sido profesor invitado de análisis económico del Derecho en la EAE, en la Universidad Complutense y en CUNEF. En 2010 y 2011 fue economista en la OCDE en París y previamente trabajó en Arthur Andersen, en Deloitte y en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III. Es autor de más de 70 publicaciones, incluidos en artículos publicados en revistas académicas internacionales indexadas, como Economic Modeling, Small Business Economics o International Review of Law and Economics. Y su investigación ha sido presentada en más de 100 seminarios nacionales e internacionales. Y más presentaciones. Juan, te paso la palabra. Muchas gracias por la amable presentación, muchas gracias a los organizadores y a la Fundación Rafael del Pino por, evidentemente, organizar esta conferencia de un tema tan relevante. Bueno, como ven, en escasos minutos voy a presentar algunos resultados de lo que sería la medición de la complejidad de la regulación española con indicadores, por tanto, intentando ser al máximo lo más objetivo posible, y también algunos resultados sobre lo que entendemos que es un análisis de su impacto en la economía española. Sí, les indico, por supuesto, que mis opiniones son personales y no necesariamente coinciden con aquellas del Banco de España o el Eurosistema. Y dicho lo anterior, sí, por tanto, abordo muy rápidamente, como digo, algunos resultados y un pequeño resumen de lo que es este gran bloque de investigación. Y hay que empezar siempre por una idea que a veces se olvida y que es muy importante, que es la idea en positivo. La regulación de los mercados es necesaria para el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque la regulación, al menos desde un punto de vista técnico de economía, ayuda a mitigar aquello que llamamos fallos de mercado y costes de transacción. En otras palabras, la regulación, la ley, es al fin y al cabo una guía de comportamiento, una guía de solución de problemas de las empresas y de los ciudadanos. Es decir, no hay ningún ejemplo en la historia que nos indique que haya desarrollo sin regulación. Eso sí, al contrario, si la regulación no está bien diseñada, podría de hecho provocar efectos negativos. Y es de hecho pues el centro de la discusión en esta presentación. Una de las posibles fuentes de ineficiencia, precisamente de esa regulación, es que sea excesivamente compleja. La complejidad es un concepto formal, no material. Es decir, no hablamos de contenido de la regulación, sino de cómo se aprueba, cómo, por tanto, se extiende, cómo se diseña. Y, de hecho, hay al menos, pero principalmente, 3 perspectivas de esa complejidad, de esos problemas de complejidad de la regulación. Por un lado, la regulación, es decir, las leyes y normas de España o de una comunidad autónoma o incluso de una administración local pueden ser complejas porque su volumen, su cantidad sea excesivamente grande, tan grande que sea difícil de manejar.
Por otro lado, un conjunto de regulación puede ser complejo porque a nivel relacional sea complejo. En otras palabras, que las normas que se aprueban tengan demasiados enlaces entre ellas o tengan enlaces complicados de seguir. Es decir, que las normas hagan demasiadas referencias a otras normas. Y en otras palabras, de nuevo, que sea difícil entender una norma porque haga demasiadas alusiones a otras normas y haga necesario entender mucha parte del ordenamiento jurídico, más allá del mensaje principal de la norma. Es decir, que la estructura de red sea complicada. Y por último, la normativa puede ser compleja porque lingüísticamente sea compleja. En otras palabras, que sea difícil de entender, que el modo en que se expresa, el tipo de vocabulario, la largura de las frases, haga de por sí el lenguaje jurídico de las normas difícil. Y eso, evidentemente, es una perspectiva de dificultad a la hora de utilizar la normativa. Así que, sin más dilación, les adelanto algunos resultados de lo que serían estos proyectos de investigación, que creo que siempre son informativos. Si les digo algo, que es en cuanto al volumen, en otras palabras, la primera perspectiva de complejidad, cabe señalar que España, entre el año 79 y el año 2020, por tanto, cubriendo el reciente periodo democrático, aprobó casi 400.000 normas, 386.850 normas en ese periodo. Por otro lado, cabe señalar que la aprobación de normativa, en general, de cualquier tipo de normativa en España, se ha cuadruplicado desde el año 78. A día de hoy, más o menos en la perspectiva 2020, y no necesariamente por la pandemia, sino en los últimos años, España ha estado aprobando cada año, en conjunto de todas las administraciones, cerca de 12.000 normas nuevas al año. Esto es, como digo, 4 veces más que el nivel o el ritmo de aprobación de normativa del final de los años 70. Y por último, cabe señalar a nivel de volumen que la normativa española está altamente disgregada a día de hoy. Más del 75% de la normativa actualmente aprobada proviene de la administración autonómica, frente al 15% más o menos de la administración central. Por otro lado, en cuanto a la perspectiva relacional que decía, la perspectiva de red, de enlaces entre las normas, en media las normas autonómicas españolas realizan 11 enlaces a otras normas. Es decir, para entender una ley autonómica, por ejemplo, hace falta leer o conectarse con otras 11 normas. Eso sí, dentro de cada autonomía, o sea, entre la comparación entre autonomías, hay diversidad. Por ejemplo, algunas son más complejas que otras. En Aragón, la media son 18 enlaces y en Navarra son 3. Es decir, la normativa de Navarra es más sencilla. Y por último, cabe señalar a nivel lingüístico que cuando uno realiza indicadores de legibilidad objetivos, por supuesto, intentamos siempre no ser subjetivos, sino tener indicadores técnicos, esos indicadores técnicos de legibilidad nos indican y nos apuntan que la normativa autonómica actualmente está en un nivel que se considera difícil de leer. Algo más en Valencia o en La Rioja, entre otras, pero en general el nivel es técnicamente difícil. Voy a ir, como digo, muy rápidamente a otras perspectivas con algo más de detalle, que creo que siempre los gráficos ayudan a tener una perspectiva de la evolución de este posible problema. Este gráfico toma la perspectiva de volumen y representa el número de normas aprobadas por todas las administraciones españolas por año. Desde los años 60, que es donde inicia el gráfico, está, en este caso, representado hasta el año 2018. La línea de más arriba es la suma de la aprobación normativa de todas las comunidades autónomas, de todas las administraciones, incluyendo, por supuesto, también administraciones locales y administración central del Estado. Bueno, se observa que en el borde, digamos, de los años 60, en la época de la dictadura, España en conjunto aprobaba unas 2.000 normas al año. Actualmente, la suma de todas las administraciones, al final del gráfico, muestra que España, como decía, aprueba cerca de 12.000 normas al año. Eso sí, de todas esas normas, la mayor parte, que es la línea que tiene guiones, es aprobada por las comunidades autónomas. Evidentemente, estaba en cero, o prácticamente en cero, hasta el año 79, y posteriormente, con la constitución y la aparición, por supuesto, o recuperación de las comunidades autónomas, lo que vemos es un aumento muy rápido hasta básicamente copar, como hace el siguiente gráfico, un 75% de todo el peso. Este gráfico, como digo, representa el peso de la normativa por cada nivel de administración. Como vemos al inicio del gráfico, es decir, en los años 60, la Administración Central aprobaba prácticamente el 100% de la normativa española y posteriormente con el Estado autonómico, el peso autonómico fue aumentando hasta alcanzar, como ya decía antes,
casi el 75%, que es la línea gris más clara que ven ustedes en el gráfico. En otras palabras, la normativa es cada vez más disgregada en el caso de España. Por supuesto, a pesar de que les digo que en general el nivel autonómico es el que produce más regulación, produce en un sentido laxo, es decir, adopta, aprueba más regulación, hay diferencias entre comunidades autónomas. Este gráfico representa la aprobación normativa de todas las comunidades autónomas españolas en el tiempo desde, por supuesto, el momento de la Constitución española. Y lo que observamos es, todas aumentan a lo largo del tiempo su producción, cada vez las líneas son más altas, pero también hay diferencias, y eso también es interesante. Por ejemplo, la línea más alta, objetivamente, porque es así como nos indican los boletines oficiales de las comunidades autónomas y del boletín oficial del Estado, la línea más alta de gráfico suele ser Cataluña. Cataluña es la comunidad autónoma que suele producir más normativa. De hecho, objetivamente, como vemos en este gráfico, si hacemos un cálculo sencillo, que es calcular el peso de cada autonomía dentro de toda la normativa que ha aprobado el nivel autonómico, que por tanto se produce este tipo de diagrama o gráfico como en forma de queso, pues observamos que Cataluña ha producido o ha aprobado el 12% de toda la normativa que ha adoptado el nivel autonómico en España desde el año 83, concretamente del año 83 al año 2018. Andalucía el 8%, Castilla y León el 8%, Galicia 7% y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, a Extremadura, por ejemplo, por el lado contrario, que ha producido o adoptado el 5%. Por supuesto, estos son datos puramente objetivos, extraídos de boletines oficiales. Sí les indico también que hay que añadir un cierto nivel de análisis. Es, por supuesto, que también cabe esperar que regiones o comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía tengan más regulación también porque son mucho más pobladas y tienen mucho más PIB que las demás autonomías, por lo cual son mercados más complejos que posiblemente necesitan más regulación. En cualquier caso, el análisis puramente nos indica como digo, este tipo de proporciones que son evidentemente distintas entre autonomías. A nivel de complejidad lingüística y relacional que les indicaba, ya les resumí algunos ejemplos, pero también les indico muy rápidamente, por ejemplo, que en el gráfico que ven aquí de este tipo de redes que está a la derecha, ahí se representan todas las normas autonómicas que tienen más de 50 enlaces. Es decir, normas muy complejas, normas que realizan hasta 50 referencias a otras normas. Y vemos rápidamente algo, y es, por ejemplo, que Asturias y Navarra no tienen normas que lleguen a ese nivel de complejidad. Por sí, por tanto, ese gráfico nos indicaría que esas dos autonomías tienen un poquito menos complejidad a nivel relacional. Pero eso sí, si nos quedamos con las demás que sí alcanzan ese nivel, observamos que hay muchas diferencias entre ellas. Vemos claramente que la red que construyen las normativas de la Comunidad Autónoma de Aragón o la red que construye las normativas de la Comunidad Valenciana es bastante más tupida y compleja que en otras autonomías. Esto es importante también verlo. En el pequeño cuadrito que ven ustedes a la izquierda se resumen los resultados, tanto de elegibilidad, que es, como digo, de dificultad alta, es difícil leer la normativa española en términos objetivos, en términos cuantitativos, y el número de enlaces, que como ven hay diferencias. 13 enlaces en media de Andalucía frente a solamente 3 de Navarra. Y termino con esta transparencia muy rápidamente, que son algunos impactos económicos. Cabe, por tanto, si se tienen indicadores objetivos de regulación y de complejidad regulatoria, observar qué efectos tienen en el desarrollo económico o en factores que nos importan a la hora de explicar la eficiencia de la economía española. Y cabe decir, como digo muy rápidamente, al menos 3 resultados. Les digo que una mayor regulación, mayor volumen de regulación, se relaciona negativamente con el volumen total de empresas en España. En concreto, un 1% más en el volumen de regulación parece relacionarse con 0,05 menos empresas en España. También les indico que una mayor regulación esperada, es decir, lo que las empresas pueden prever que va a ser aprobado, les afecta negativamente a la hora de capitalizarse, sobre todo cuando hablamos de empresas que entran, las empresas entrantes. Un incremento del 1% del volumen de regulación parece relacionarse con una reducción entre el 1,4 y 1,8% en el capital de las empresas que entran. Y por último, les indico la complejidad relacional y lingüística, estas perspectivas que nos indican que la normativa es difícil de leer y de usar y, por tanto, de utilizar, genera impactos negativos en la productividad y también, importante, en la eficiencia del sistema judicial. También dificulta la labor de los abogados y de los jueces.
Si quieren, por supuesto, ampliar los contenidos, los documentos son públicos y pueden ser, por supuesto, accesibles y descargados. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Juan, por tu interesante presentación. Desde luego, muy importantes los datos que nos aportas, que creo que serán interesantes para el posterior debate y análisis. Vamos ahora con la presentación de Alicia Coronil. Alicia Coronil Johnson es economista jefe de Singular Bank. Entre 2013 y 2019 fue directora del Departamento de Economía del Círculo de Empresarios. Es doctora en Economía por la Universidad San Pablo CEU. Ha sido coordinadora del área económica de grado y es profesora de grado y de posgrado de SIG Business and Marketing School, donde imparte clases de teoría económica y análisis del entorno económico. Ha publicado numerosos artículos en prensa y en diferentes libros sobre cuestiones relacionadas con la sociedad de la información y aspectos sociales de la política económica, entre otros temas. Su ensayo Europa e Internet recibió en el año 2000 el premio del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU y Telefónica, y ha sido seleccionada como directiva de la iniciativa Women to Watch de PricewaterhouseCoopers y es miembro de su consejo asesor. Así que te doy paso, Alicia, para que nos comentes al respecto del tema que estamos analizando. Alicia, no sé si tú nos escuchas, pero nosotros a ti no te estamos escuchando. No, no te escuchamos. ¿Ahora? Ahora, perfecto, ahora. Sí, vale. Bueno, pues perdonad los problemas técnicos y quería sumarme a los agradecimientos que ha reiterado Juan, a la Fundación Rafael del Pino y a los organizadores, y para mí es un placer compartir este panel con todos vosotros. Yo creo que este debate es muy importante, no solamente porque era algo que estaba lastrando la competitividad de la economía española antes de la pandemia, sino de cara a esa recuperación económica que tenemos que construir y que garantice que sea una senda de crecimiento sostenible y que sea integradora para todos. Y en este sentido ya los indicadores de competitividad a nivel global, podemos mencionar el Doing Business o el que realiza el web, nos indicaba que entre los elementos que lastraban la competitividad de la economía española, aparte de su modelo educativo, ¿no?, o la situación del mercado laboral, estaban claramente las barreras burocráticas que presenta la economía española, con un marco regulatorio que obtenía una calificación muy negativa, situándose en algunos casos en comparación con países que se sitúan en el continente africano y muy alejada de la calificación que obtenía Alemania, que es un país que tiene un modelo territorial parecido al de España, ¿no? Y este marco regulatorio, como comentaba Juan, no solamente socava la productividad de nuestro país, sino que también es un lastre para la creación de empresas e incluso para que éstas ganen en tamaño. ¿Y por qué decimos esto? Porque, en primer lugar, además de esa hiperregulación que se ha producido, ¿no?, en ese periodo que ha analizado Juan, hay otro elemento también de nuestro marco regulatorio, y es que una parte de él se diseñó en los años 90 y se ha quedado absolutamente obsoleto para las necesidades que tienen las empresas en términos de crecimiento económico y en términos de acceso a la financiación. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, por todos conocidos, ¿no?, esas cifras míticas que se establecieron en términos fiscales, ¿no?, a partir de 6 millones de facturación, ¿no?, pues aumenta la presión fiscal, aumenta la información, aumenta también el pago en el IVA temporalmente, ¿no?, se reduce a 4 días el pago anticipado. El tener 50 trabajadores pues ya obliga a la creación de un comité de empresa, a mayor información y también en términos de información en registros. Y todo eso en una cifra de negocios que efectivamente no está señalándonos que la empresa tenga
una capacidad enorme, ¿no?, para hacer frente a todos esos costes que derivan de esa regulación y lo que supone desde el punto de vista de carga administrativa, y que también reduce los fondos de financiación para poder seguir impulsando su crecimiento o generar nuevos modelos de negocio, por ejemplo. Y si a todo eso se une lo que ha comentado Juan, ¿no?, de ese aumento de la regulación autonómica, en esas cifras que ha comentado Juan, pues se están creando mayores barreras de entrada a esas pequeñas y medianas empresas que a lo mejor no tienen todavía el músculo para poder hacer un proceso de internacionalización, pero sí lo tienen para colocar sus empresas o sus modelos de negocio en otras comunidades autónomas, ¿no? Y al final, esa dispersión que hay en el marco regulatorio a nivel autonómico, lo que está haciendo es generar nuevas barreras de entrada para esas empresas y evitar el crecimiento, no solamente la aparición de nuevas empresas, sino las que ya existen que puedan crecer en tamaño. Y desde este punto de vista, yo creo que esa hiperregulación que estamos observando es negativa no solamente porque va en contra de un principio básico en el crecimiento económico, que es la unidad de mercado, que es clave. El segundo elemento es la seguridad jurídica, porque al final ese cambio constante, ¿no?, o el aumento de la normativa, lo que también genera es inseguridad jurídica, más allá de que se entienda o no la norma, ¿no? Y por último, yo creo que va en contra de un elemento que Jared Diamond señala en su último libro de cómo los países superan las crisis, ¿no?, que es que incide en una mayor fragmentación y en una sensación de que hay poco común. Y el elemento de trabajar por lo común, la visión común, es algo clave para el progreso económico de los países y para superar momentos decisivos como pueden ser este de la pandemia. Por eso yo creo que es esencial no solamente actualizar el marco regulatorio, es decir, adaptarlo al mundo que ya está aquí o que viene, ¿no?, en torno no solamente a los planes de recuperación, sino en torno a esos nuevos modelos de negocio o nuevos hábitos de consumo que han aparecido, ¿no?, y garantizar la viabilidad también de esas pequeñas y microempresas que son las que se están viendo fuertemente afectadas por esta pandemia, sino que también me parece que es esencial garantizar la seguridad y la ley de unidad de mercado e impulsar su desarrollo, porque no se ha avanzado mucho desde que se puso en marcha, ¿no? Y por último, porque también creo que esta normativa a la que debemos de ir debe estar muy basada en la colaboración público-privada. Debemos de evitar el riesgo que parece que puede producir esta pandemia de que ese aumento del peso del Estado, ¿no?, con un mayor endeudamiento público, se traduzca también en una mayor regulación que no sea eficiente, porque no se cuenta como interlocutores con las empresas, ¿no?, y la sociedad civil, que son de alguna forma los que más conocen lo que está pasando en la economía real y por dónde va el mundo desde el punto de vista empresarial. Por eso creo que es clave no solamente adaptar la regulación, ¿no?, al nuevo momento económico que estamos y vamos a vivir, sino también que esas normas se diseñen desde el punto de vista de la colaboración público-privada, teniendo más en cuenta al tejido empresarial y también teniendo en cuenta la experiencia de los países que lideran esos rankings de competitividad y de productividad, como podrían ser, por ejemplo, en Europa, los países nórdicos, donde claramente no solamente hay un menor nivel de regulación, sino que la regulación está mucho más enfocada a hacer negocios, a que aparezcan nuevas empresas, a la innovación y a que las empresas crezcan en tamaño y también con una mayor unidad de mercado, independientemente de cuál sea el modelo territorial del país. Y esas eran un poco las reflexiones que quería compartir hoy con todos vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Muy interesante también tu punto de vista y tus aportaciones. Vamos ya con la intervención de Marta. Marta Cantero Gamito es profesora de Derecho en CUNEF y profesora asociada de Derecho Digital en la Universidad Tartu de Estonia. Anteriormente, Marta trabajó como profesora e investigadora en la London School of Economics y en la Universidad de Helsinki. Obtuvo su doctorado en el Instituto Universitario Europeo de Florencia con una beca del programa Salvador de Madariaga. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Harvard. Marta además escribe habitualmente sobre regulación y derecho tecnológico, así que creo que va a ser muy interesante su intervención en la jornada de hoy. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias también a los organizadores sobre un tema que, bueno, pues
no solamente es relevante, especialmente relevante, sino que además es un tema que es necesario. Se requiere, por tanto, discutir sobre un tema que impacta en la economía, impacta en las decisiones de las empresas a la hora de instalarse o decidir instalarse en determinados países y obviamente pues tiene un impacto muy fuerte en lo que es el largo plazo. Y me quedo pues hasta ahora con las magníficas presentaciones de tanto de Alicia como de Juan. Juan nos ha dado unos datos muy reveladores sobre los cuales yo ahora pues voy a tratar de ajustarlos al campo en el que pues o que mejor conozco, el tema tecnológico. Y de la presentación de Alicia me quedo con su juego de palabras y con un adjetivo que quizás mejor define el que ha de ser el objetivo de la regulación, una regulación eficiente. ¿De qué nos sirven tantas normas, como nos ha indicado antes Juan, si verdaderamente estas normas no son eficientes? Entonces, centrados siempre en el tema de la tecnología, voy a tratar de, pues bueno, en 3 pasos, ver cómo y cuáles son los desafíos regulatorios en el siglo XXI, fundamentalmente teniendo en cuenta pues, el aspecto de la dimensión o del sector tecnológico. En segundo lugar, cuál es el papel del derecho y en tercer lugar, pues bueno, cuáles son los problemas que aquejan a nuestro país en esa regulación hasta ahora, desde mi punto de vista, deficiente sobre algunos puntos. Comienzo con los desafíos. El primer desafío, pues, es un desafío que aplica no necesariamente a España, sino que los siguientes desafíos pues son desafíos que son propios del sector tecnológico. Las reglas actuales no fueron en su momento diseñadas para las necesidades regulatorias que tenemos hoy en día debido al desarrollo de la propia tecnología. Esto supone, por tanto, pues una dificultad añadida a la hora de, pues bueno, examinar cómo podemos aplicar esas normas, dando lugar también, pues, a zonas grises y a, pues, una inadecuada aplicación de las normas existentes. ¿Cómo se traduce esto en las empresas? Pues en las empresas se traduce, pues, en una incertidumbre legal, una incertidumbre jurídica, pues bueno, que genera, obviamente, pues, unos costes de adaptación al sistema regulatorio. Derivada de lo anterior, tenemos una situación también en la que, bueno, pues los conceptos no están claros, los propios conceptos tecnológicos no están claros, por lo tanto, a la hora de trasladar esos conceptos a la legislación, pues se presentan también problemas y obviamente pues estos problemas tienen 2 consecuencias. La primera de ellas es que debido al insuficiente conocimiento sobre estas nuevas tecnologías, resulta difícil no solamente definir nuevas reglas si no se conocen pues, cuáles son las implicaciones de la tecnología que se pretende regular, sino que también pues, resulta difícil aplicar esas normas cuando verdaderamente no sabemos lo que tenemos delante de nosotros. Alicia antes hacía referencia, pues bueno, verdaderamente los jueces son capaces de aplicar las normas. Juan hablaba de las limitaciones lingüísticas, ¿no? Hasta qué punto verdaderamente las normas están regulando lo que pretenden regular. Esto da lugar además a pues, incompatibilidades conceptuales. Incompatibilidades conceptuales, cuando estamos hablando del ámbito regulatorio, pues tienen un impacto muy fuerte porque no podemos verdaderamente determinar qué tipo de normas son las que debemos aplicar. Esto nos lleva al tercer desafío. El tercer desafío es la definición de conceptos erróneamente. Fundamentalmente en el ámbito de la tecnología van surgiendo nuevas tecnologías y se denominan quizás con una terminología que no es la adecuada a lo que verdaderamente o a las posibilidades que la tecnología verdaderamente ofrece. Esto tiene también un impacto o, digamos, el mal entendimiento del funcionamiento de estas tecnologías, como ya he mencionado anteriormente, pues va a tener un impacto en la forma en la que, pues bueno, accedamos a regular la tecnología. A su vez, las nuevas tecnologías, como sabemos, están alterando categorías legales existentes, las categorías legales pues tradicionales con las que, bueno, aquellos que somos juristas hemos crecido, ¿no?
se están redefiniendo conceptos fundamentales como sería, por ejemplo, la propiedad, la responsabilidad e incluso el papel y la función de los propios contratos. Entonces, hay que tener todo esto en cuenta a la hora de decidir cómo vamos a regular, por tanto, un determinado tema. Y un desafío, el quinto desafío, que quizás es uno de los más importantes también, es una falta de consenso a la hora de definir los valores que van a guiar la regulación de la tecnología o incluso de cualquier nuevo escenario en particular. Por ejemplo, podemos, en primer lugar, identificamos que no solamente existen multitud de valores, sino que estos valores pueden ser, pues, digamos, incompatibles entre sí. Imaginemos, por ejemplo, si el el legislador ha de decidir entre pues dar preeminencia a lo que sería pues la innovación, la creatividad, o si por el contrario prefiere dar preeminencia pues a un uso seguro de la tecnología, ¿no? Esto únicamente un ejemplo de estas incompatibilidades como otras muchas. Desde el punto de vista regulatorio, la mayor incompatibilidad o el conflicto más, digamos, evidente o del que más ramificaciones pueden surgir a la hora de establecer pues, seguridad jurídica es la neutralidad tecnológica por un lado y la seguridad jurídica por otro. Yo creo que a día de hoy es esta falta de acoplamiento del legislador a la hora de decidir si va a apostar por la neutralidad tecnológica o si va a apostar por el contrario, por la seguridad jurídica, o si va a tratar de articular ambas. Entonces aquí, pues bueno, son problemas que verdaderamente no son exclusivos en nuestro caso, del legislador español, pero sí que el legislador español podría poner un poco más de énfasis a la hora de, pues bueno, cortar con distintas incompatibilidades que a nivel nacional se pueden abordar. Esto me lleva, por tanto, al segundo paso. El segundo paso consiste en que haya un mayor debate acerca de cuál es el papel del derecho. Vamos a tratar de facilitar la emergencia de nuevas tecnologías, que bien es necesaria a nivel europeo, o por el contrario vamos a limitar su uso. Teniendo en cuenta esto, el diseño legislativo, el diseño regulatorio podrá, por tanto, adecuarse mejor a las necesidades no solamente del tejido empresarial, sino también a las necesidades de inversión. Recordemos que ni España ni Europa son punteros a nivel tecnológico. Si lo que queremos es atraer capital extranjero o capital externo, debemos, por tanto, establecer un marco regulatorio que sea favorable a esa inversión. Y dado que lo que he mencionado hasta ahora pues es bastante general, es bastante genérico, voy a mencionar ahora 3 ejemplos en los que el legislador podría actuar mejor de cómo lo ha estado haciendo. El primero de ellos es el impuesto sobre determinados servicios digitales. La ley fue aprobada a finales del año pasado, ha entrado en vigor ahora, no se sabe hasta cuándo se va a aplicar. Creo recordar que hasta julio todavía pues no se va a exigir, digamos, el devengo de las actividades que se encuentran sometidas a esta nueva legislación. No obstante, ¿por qué no se ha esperado el legislador español a una iniciativa a nivel internacional en la que evitemos esta situación que va a ser transitoria y que exige a las empresas adaptarse a la legislación española para dar cumplimiento a esta nueva figura impositiva? Verdaderamente, el efecto recaudador que esta medida va a tener sobre las actividades que se van a gravar durante este breve periodo hasta que surja una norma internacional va a compensar por la pérdida de inversión que se va a producir debido al efecto de espantada que se va a producir debido a la aplicación de esta norma. Eso en primer lugar. En segundo lugar, algo que tanto Juan como Alicia ya han mencionado, y es la duplicidad administrativa que tenemos en España, pero que, una vez más, no es España, por ejemplo, el único país europeo que presenta esta singularidad administrativa. Alemania también, y Alemania no tiene estos problemas. ¿Por qué tenemos duplicidad administrativa a nivel autonómico y que hemos visto que ha ido creciendo progresivamente, como nos ha indicado Juan, desde que
cada autonomía estableció su estatuto de autonomía y empezó a recopilar competencias. Esto, la verdad que no sé cómo traducirlo al español, que se conoce como creeping competences. Cuando tienes más competencias, estas competencias llaman a otras competencias. Es un proceso que no se puede revertir. Pues bien, por ejemplo, en el caso del alojamiento colaborativo, en la economía colaborativa, no se puede regular la misma actividad de manera diferente. No se regula el alojamiento colaborativo en Cataluña de igual forma que se regula en la Comunidad de Madrid. Esto es el resultado de un malentendimiento del sistema de intermediación que las nuevas plataformas son capaces de producir. ¿Por qué? Porque si consideramos desde esta perspectiva a la plataforma, en este caso, como el objeto a regular en lugar de el instrumento que puede facilitar al legislador la aplicación de las normas que sí que verdaderamente tiene competencia para pues, establecer, así como aplicar, hablo, por ejemplo, pues, bueno, de cumplimiento de pago de IVA, si en el caso en el que pues, bueno, este sea aplicable. Hablo, por ejemplo, de supervisión en lo que serían pues, bueno, normas de control de calidad, etcétera. Aquí la plataforma puede funcionar más como, digamos, una ayuda al legislador para monitorizar el cumplimiento de las normas más que, digamos, el objeto a regular y que, por tanto, espantemos a los agentes fuera de nuestro mercado. De tal manera que lo que originalmente se pretendía, que era fomentar o suministrar un marco favorable a estas empresas porque tenían capacidad para disminuir los costes de transacción, ahora los estamos situando sobre las propias empresas que directamente más tarde o más pronto que tarde en algún momento decidirán pues abandonar el mercado. Tristemente no lo sabemos, pero obviamente cada vez la carga regulatoria es más fuerte. Y en último lugar, también un aspecto que no necesariamente está relacionado con la tecnología, pero obviamente sí que afecta, es el hecho de las reglamentaciones técnicas. Las reglamentaciones técnicas imponen especificaciones técnicas que van a regular pues, la forma en la que los productos se comercializan en un determinado territorio. Existe un problema sobre este punto. No estamos hablando únicamente de un exceso regulatorio, sino que estamos hablando también de un exceso de normas técnicas que tienen un impacto en cómo otras empresas, incluso dentro de lo que es intracomunitariamente o a nivel intraeuropeo, cómo otras empresas pueden vender sus productos dentro de nuestras fronteras. No permite la disparidad reglamentaria o disparidad de reglamentación técnica en este punto materializar verdaderamente la libre circulación de bienes y servicios. Es un punto verdaderamente que se pasa por alto. Sin embargo, las reglamentaciones técnicas, las especificaciones técnicas, los estándares técnicos que cada comunidad autónoma, no solamente las normas, sino estos estándares técnicos que cada comunidad autónoma pues unilateralmente diseña, tiene un impacto y verdaderamente se precisa una discusión como la de este tipo en la que hablemos no únicamente de regulación inteligente, sino de regulación eficiente, tomando la palabra o el adjetivo que Alicia ha introducido en su presentación. Por mi parte, nada más, un placer haber compartido esta discusión con vosotros. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Yo creo que han salido temas muy interesantes para el debate. Podríamos estar mucho más tiempo hablando, pero sí me gustaría destacar algunos, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que nos contaba Juan, que sería la base de todo el debate, de que si una regulación no está bien diseñada, acaba teniendo consecuencias negativas, que hemos visto como España ha tenido un proceso de hiperinflación normativa desde 1978 de la mano del desarrollo de las comunidades autónomas, pero eso no se ha traducido en una mayor eficiencia ni en mayores facilidades para las empresas, sino, por desgracia, en todo lo contrario, y que, como decíamos al principio, esta adaptación que nos obliga, los cambios que trae la pandemia, pero también la transformación tecnológica de la economía, pues obligan a repensar qué regulación queremos y cómo la queremos, porque, como bien comentaba Alicia, es un elemento que se ha convertido en determinante para la competitividad de la economía española, que ya se estaba viendo afectada antes de la pandemia por una regulación que en muchos casos se ha quedado obsoleta. Es muy interesante, como nos comentabas, que
las normas básicas, ¿no? de la fiscalidad, por ejemplo, están diseñadas en los años 90 para empresas que no tienen nada que ver con las que estamos viendo hoy, sobre todo en el ámbito tecnológico. Y, por tanto, esa regulación, no solo a nivel nacional, sino también autonómica, pues a veces se convierte en una barrera de entrada, sobre todo para las pymes, y eso en un país de micropymes como es España, pues desde luego es un problema que tenemos que abordar, porque principios básicos como la unidad de mercado y la seguridad jurídica se están viendo comprometidos con esta, ya digo, hiperinflación de normas. La actualización del marco regulatorio que nos proponías creo que es muy interesante que venga de la mano de la colaboración público-privada de la que se habla tanto y luego, en fin, digamos que no se avanza tanto como se debería y creo que es interesante lo que nos proponías, ¿no? Que sean los propios actores los que, y se están haciendo ensayos en ese sentido en algunos sectores, los que propongan por dónde debería ir la regulación. Porque, bien, como bien decía Marta, si queremos atraer empresas, queremos atraer inversión, especialmente del ámbito tecnológico, es donde se está focalizando ahora mismo el dinamismo emprendedor, pues desde luego tenemos que tener una regulación que facilite esa implantación de empresas y no que la obstaculice, como nos estamos encontrando. Hablamos de regulación, hemos hablado de regulación eficiente, pero para ello pues hay que cumplir o resolver algunos desafíos, ¿no? Nos decía Marta que hay reglas que no están diseñadas para el entorno digital, que además de disruptivo, como ya sabemos, pues tiene modos de funcionamiento, características propias que deben amoldarse, no como una manera de coartar o de limitar las actividades, sino de que los cambios que trae la tecnología consigo ayuden al regulador, sean un elemento facilitador para el regulador y no solamente esa, digamos, obsesión por poner puertas al campo, sino aprovechar las posibilidades que dan las plataformas tecnológicas y la propia tecnología para facilitar el cumplimiento de las normas y que la regulación que se pone en marcha pues sea atractiva tanto para los inversores, para los empresarios, como para los usuarios. En fin, tengo muchas notas que he tomado porque vuestras presentaciones han sido muy interesantes, pero desde luego creo que el debate es interesante verlo desde el principio hasta el final y escuchar lo que hemos hablado. Me quiero quedar con un último ejemplo que creo que venía muy a colación, traía Marta, que es lo que ha pasado con la mal llamada tasa Google, ¿no? Con el impuesto a determinados servicios tecnológicos. Tenemos un debate a nivel global de cómo regular esto. En la OCDE se ha producido ahora un cambio en Estados Unidos que parece que puede facilitarlo, pero en cambio en nuestro país hemos querido ir por delante, junto con Francia, hemos sacado una normativa que luego tampoco nos llegamos a atrever a aplicar, no se está cobrando todavía, se dice ahora que será a partir de junio, pero no sabemos si se volverá a aplazar viendo la evolución que hay en la negociación en la OCDE, pero lo importante en lo que respecta al debate de hoy es que ya las empresas han tenido que hacer el esfuerzo de adaptación y, por tanto, además del coste que implica, pues también supone un desincentivo para invertir en España, para instalarse en España, tener que hacer ese esfuerzo para una normativa que ya desde el principio se dice que va a ser temporal. Y creo que es un buen ejemplo de qué cosas no se están haciendo bien en España y deberían mejorar. En fin, ya digo que muchos temas interesantes que os agradezco vuestras presentaciones y vuestros puntos de vista complementarios, lo cual es muy interesante, y la participación en la jornada de hoy y a los organizadores. Y, en fin, espero que os haya sido de utilidad a todos. De a mí, desde luego, he aprendido mucho, así que os doy las gracias a todos y espero que nos podamos ver pronto en otra jornada. Muchas gracias, Ricardo, por tu fantástica labor de moderación y muchas gracias a nuestros 3 invitados por haber aportado tantas ideas y tantas reflexiones a esta jornada. De cara a esta jornada, nos parecía fundamental estudiar no solamente la situación de la regulación en España, sino también pulsar la opinión de algunos expertos internacionales. A continuación, les dejamos con el testimonio de las autoridades de la provincia de Alberta, en Canadá, que son quizá el mejor ejemplo que tenemos a nivel internacional de cómo mejorar la normativa y la regulación de una región de una enorme importancia económica como es la suya.
Señoras y señores, soy Grant Hunter y soy ministro adjunto para la Estrategia de Reducción Burocrática para el Gobierno de Alberta, en Canadá. Durante los últimos 2 años me encargo del compromiso gubernamental para reducir la burocracia, lo que ustedes llaman hiperregulación. El objetivo era el de convertirnos en la economía más libre y que más rápidamente se desarrollase de Norteamérica. Les puedo asegurar que sus esfuerzos, desde luego, van a ser importantes para Madrid. La economía de Madrid se beneficiará y ustedes se podrán señalar como jurisdicción amigable para con los negocios. Reducir la burocracia es difícil porque siempre hay alguien que va a decir que hacen falta normas y reglamentos. Pero siempre hay que tener en mente 3 preguntas que son las que van a permitir tomar las mejores decisiones. Primero, ¿esta regulación hace falta para salvaguardar a nuestra gente y el medio ambiente? Segundo, ¿el gobierno tiene que ser quien se encargue? Y tercero, ¿lo podría hacer de forma más eficiente y eficaz el sector privado? Sabemos que no se puede gestionar aquello que no se mide. Así que durante nuestro primer año establecimos un recuento de requisitos. Cuando acabamos el recuento nos sorprendió ver que había más de 670.000 normas que tenían que cumplir los ciudadanos de Alberta. La burocracia no aparece solamente en los ministerios, también en agencias, consejos. Y también aparece en la legislación, en las pólizas, las políticas, los formularios. El 80% de la carga se hallaba en las pólizas y los formularios. Hemos conseguido eliminar 107.000 requisitos y esto representa una reducción total del 16%. Estamos bien encaminados y conseguiremos una reducción de 1/3 en un tiempo de 4 años. Podemos medir nuestros éxitos. Podemos medir, por ejemplo, los cuellos de botella que hemos eliminado, cuántas horas hemos ahorrado de rellenado de formularios y también sabemos cuánto hemos ahorrado a los ciudadanos de Alberta en costes de cumplimiento. De momento, hemos ahorrado al gobierno y a quienes crean empleo en Alberta más de $476 millones. Esta información la verán en nuestro informe anual. Estoy muy orgulloso de poder decir que estamos a punto de triplicar esta cifra en nuestro segundo año. Un proceso exitoso tiene que verse apoyado por los mandatarios. Es imprescindible que un dirigente se encargue de ello. Nosotros optamos por un pequeño ministerio que reside en el Consejo del Tesoro y Política Financiera. Así podemos, con el apoyo del ministerio, fomentar la reducción de la burocracia. Es muy importante que sean los mandatarios quienes impulsen esta iniciativa. El cambio de la cultura dentro, basándonos en un resultado que se centra en los resultados, va a ser difícil, pero los dirigentes pueden conseguir este cambio en el paradigma. Hemos utilizado múltiples estrategias para reducir la burocracia. Hemos eliminado programas, nos hemos hecho más eficientes, hemos reducido costes de compliance, presentamos informes con menos frecuencia y, desde luego, es importantísimo prestar atención a los ciudadanos, porque al fin y al cabo son los ciudadanos quienes tienen que convivir con estas normas. Contamos con una página web donde ellos pueden proporcionar información y reacciones. Hemos recibido más de 4.000 comentarios que nos llegan de los ciudadanos y también contamos con paneles de expertos en petróleo y gasolina, silvicultura, construcción, turismo, restauración, fabricación, industrias varias, agricultura, alimentos, bioindustria y también actividades sin ánimo de lucro. Estos expertos nos han ayudado a identificar múltiples prioridades que van a representar más creación de empleo y más crecimiento. Estos paneles han podido proporcionarle al gobierno de Alberta 750 recomendaciones clave. Y esto es importante porque las pymes normalmente son quienes crean 2 de cada 3 nuevos empleos, pero son precisamente las pymes las que más y peor afectadas se ven por la burocracia. Así que si eliminamos la burocracia, veremos más actividad empresarial, más dinamismo. Y tiene sentido. A nadie le gusta la burocracia, a nadie le gustan las ineficiencias y por esto la reducción de la burocracia es algo que gusta a los gobiernos, sean del color que sean. Y tengo que decir que les interesa
de forma notable. Si estamos todos comprometidos para con la reducción de la burocracia, no nos veremos atrapados, sino que conseguiremos cambios que tendrán sentido y que mejorarán la calidad de vida atrayendo inversión a la región. Nuestro objetivo, desde luego, es importante. Repito que queremos ser la economía más libre y que más rápidamente se desarrolle de Norteamérica. Si lo conseguimos, las inversiones volverán y se crearán buenos empleos en el sector privado. Así que les doy la enhorabuena. Es muy emocionante esta tarea. A continuación, vamos a pasar del mundo del análisis económico y jurídico de la regulación al estudio práctico de los efectos que tiene la regulación sobre el día a día de las empresas. Y para ello nos hemos rodeado de 3 expertos de máximo nivel. El primero de ellos es Antonio Barderas, director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar. El segundo es Gregorio Izquierdo, economista y director del Instituto de Estudios Económicos. Y el tercero es don Miguel Garrido, presidente de la Patronal Madrileña, presidente de CEIM. Están además moderados por Isabel Acosta, del Economista. Isabel, todo tuyo. Muy bien, pues ante los principales representantes del empresariado madrileño, Antonio Barderas de AMEF, la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, Miguel Garrido de CEIM, la Patronal Madrileña, y Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, pues vamos a debatir sobre todas aquellas trabas, palos en la rueda, burocracia y problemas que aquejan a la economía española, resaltados desde organismos como el Banco Mundial hasta las Big Four y grandes consultoras que bueno, pues detectan cómo un montón de problemas regulatorios detienen o lastran la actividad empresarial y el emprendimiento. Entonces, pues si queréis empezamos por Antonio Barderas, por orden alfabético, por la A, de la empresa familiar madrileña. Por supuesto, muchas gracias, Isabel. Y lo primero, agradecer a los organizadores su amabilidad, también a la Fundación Rafael del Pino, como no puede ser de otra manera, y encantado de compartir este rato con 2 amigos, con Gregorio Izquierdo y con Miguel, 2 viejos amigos. Para mí es un gran honor poder colaborar con la Fundación Rafael del Pino, que lleva el nombre de un gran defensor de la libertad en todos los ámbitos, don Rafael del Pino y Moreno, que en paz descanse, ¿no? Yo, lo primero, comenzaría por un mensaje sencillo, claro y muy concreto, y diría que necesitamos simplificar. En definitiva, el marco regulatorio debe ser modificado y desregulado. Nuestro objetivo debe ser convencer a los responsables del Gobierno central, de los autonómicos y municipales, de la urgencia de hacer una regulación más sencilla. Como decías muy bien, Isabel, la producción legislativa de España es absolutamente desmesurada, con cientos de miles de páginas de leyes, reglamentos, normas, regulaciones que todos tenemos que cumplir. Según los datos existentes, en algún momento se ha llegado a producir en España alrededor de 800.000 páginas las entidades, las comunidades autónomas, y 250.000 el Gobierno central aproximadamente, es decir, más de 1 millón de páginas, lo cual es un verdadero disparate, ¿no? Como sabéis, hay un principio del derecho civil que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Esto deberíamos revisarlo probablemente, porque es un disparate que en este momento, con tal profusión de normas, es muy difícil cumplir con ellas, ¿no? Tanto para las empresas como para los ciudadanos se nos coloca en una posición verdaderamente incómoda. Es muy difícil estar en la seguridad del cumplimiento de esas exigencias derivadas de la regulación. Todo ello para el goce de otras entidades, ¿no? Como despachos de abogados, gestorías y consultoras que cada vez pues, hacen que se destinen recursos a saber hasta dónde hay que cumplir, cómo hay que cumplir y demás. Como esos recursos son finitos, el tiempo que se destina a esas tareas se detrae de productividad, del esfuerzo por aumentar la calidad de los productos, de ampliar capacidades, de remunerar a nuestros empleados y accionistas, o de reforzar nuestra liquidez para no depender tanto de esa línea frágil de crédito bancaria, ¿no? Máxime en los tiempos en los que vivimos. En definitiva, esto es un lastre extremadamente pesado para las empresas y para los ciudadanos. Esto nos viene obligando a dispersarnos en asuntos completamente improductivos. De seguir así, si la gente se dedica a regular nuestras vidas, le sumamos los que contratamos para asegurar que se cumplen esas normas y esas regulaciones, quedarán muy pocos para pagarles el sueldo a todos ellos, ¿no? No podemos permitir que se normalice, que definitivamente es lo que no es normal.
Este desastre nacional, yo lo calificaría así, se llama exceso normativo y en muchos casos, desgraciadamente, inseguridad jurídica. Esa es mi introducción. Gregorio, ¿también detectas esa inseguridad jurídica y esa hipertrofia legislativa como un lastre? Me gustaría agradecer la posibilidad que me ofrece el Foro de Regulación Inteligente y la Fundación Rafael del Pino de participar en esta jornada tan relevante, dado el tema que trata, y también de la posibilidad de poder compartir mesa con dos personas a las que respeto, admiro profundamente, como es don Miguel Garrido y don Antonio Barderas, también con la coordinadora doña Isabel Augusta, persona a la que conozco desde hace ya mucho tiempo, pero nunca demasiado, porque es una persona especialmente entra dentro de la esfera de mi ámbito de relación personal, de las personas que más respeto y admiro. A mí me gustaría señalar que sí, que hay un problema, pero un doble problema en la regulación. Por un lado, que hay exceso de regulación, de hecho se está acuñando un concepto que se llama la hiperregulación, una regulación excesiva, asfixiante, entrometedora de la actividad económica, como regulación inadecuada, una regulación que sin ser excesiva en su monto, pero sí que es inadecuada en la medida que no respeta los principios básicos de las buenas prácticas regulatorias. ¿Cuáles son? Pues una regulación de buenas prácticas regulatorias consiste en una regulación que priorice la seguridad jurídica, que sea estable, que sea predecible, que participen los agentes sociales en el proceso regulatorio, que sea equilibrada y proporcional y que sea consistente con lo que el resto de normativa que afecta a la actividad económica. Precisamente lo que se ha detectado es la relevancia del marco institucional y regulatorio que los empresarios identificamos como seguridad jurídica, que forma abreviada, pero es el marco institucional y regulatorio, la relevancia para el desempeño económico. Cuando el marco regulatorio es adecuado, hay más inversión, hay más eficiencia, hay más competitividad, más productividad, más crecimiento, más empleo, más prosperidad. Por contra, cuando el marco regulatorio no es el adecuado, hay incertidumbre, hay mayores costes, hay mayores primas de riesgo, hay por tanto un entorpecimiento. Se ha identificado que en España, si nuestro marco institucional estuviera a la par de nuestro nivel de desempeño económico, podríamos adelantar en torno a 20 puntos de PIB, es decir, prácticamente el bienestar económico que se obtiene en una generación exitosa. Por lo tanto, ahí tenemos una brecha importante que en el caso precisamente de la Comunidad de Madrid ha sido unas comunidades avanzadas en materia de regulación inteligente, afortunada, flexible, porque la regulación debe también favorecer el cambio, ser flexible y adaptativa a las condiciones cambiantes. Y esto es importante, es decir, la relevancia de regulación, que muchas veces lo odiamos, pero es una condición necesaria para el desempeño económico y la ausencia de la misma o el error de la misma es una condición limitativa del éxito económico. Por eso es tan relevante. Se detecta desde vuestra organización que todo este tipo de complejidades y trabas están lastrando el empleo y precisamente en un momento como este de pandemia, donde, como muy bien señalabas, en lugar de ganar flexibilidad hemos ido a más rigidez. Sí, yo creo que efectivamente, bueno, también quiero agradecer al Foro de Regulación Inteligente, a la Fundación Rafael del Pino, para que nos invite a participar en esta jornada. Y efectivamente, yo creo que en todos los momentos es grave que cualquier dificultad innecesaria complique, dificulte el crecimiento económico en cualquier situación. Eso es algo negativo. Las empresas lo que tienen que dedicar todos sus esfuerzos es en ser rentables y de esa manera crecer y con ello pues, generar riqueza, empleo, etcétera. Pero en los momentos en los que estamos viviendo actualmente de emergencia empresarial, que nosotros lo definimos, es especialmente grave, ¿no? El que la profusión de normas y regulaciones que, como yo creo que lo que han dicho anteriormente, tanto Antonio como Gregorio, como no puede ser de otra manera, pues se ha dicho y además se ha dicho de una manera muy, muy precisa, muy brillante, como lo hacen ellos habitualmente. Pero toda esta situación en la que estamos viviendo, en la que cualquier administración tiende a sobreprotegerse y a crear normas cada vez más complejas, más difíciles, y en vez de utilizar la tecnología para facilitar esa interactuación con las empresas, al final con los administrados, pues en muchos casos están al revés, complicando. Cada vez están dictando más normas, en muchos casos además exigiendo trámites que son innecesarios, puesto que te están pidiendo algunas documentaciones que las emiten las propias administraciones, ¿no?
Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que la situación actual debemos volcar todos los esfuerzos en que las empresas ya no sean, como digo, rentables. Ahora mismo es que sean viables, que sobrevivan a esta situación. Y cualquier elemento que dificulte o distraiga esa labor, pues tenemos que reconsiderarlo. Yo creo que hay que hacer una reflexión como sociedad acerca de si es necesario toda esta normativa. En muchos casos, además, como tenemos además 17 comunidades autónomas, pues cada uno regula algo distinto, ¿no? Y al final nos encontramos en algo que a mí me parece enormemente grave, y es que en virtud del último informe disponible de competitividad mundial del World Economic Forum del año 2019, refleja que España se sitúa en el puesto 114 de 141 países a la hora de valorar el nivel de carga que supone para las empresas el tener que cumplir con toda esa regulación. Yo creo que como sociedad esto no nos lo podemos permitir y debemos exigir a las distintas administraciones a que este tema se lo tomen en serio, se apueste decididamente por una simplificación en la línea, como ha comentado Antonio o Gregorio, de la declaración responsable, pero es que muchas veces nos encontramos con que se hace una declaración responsable y a continuación te exigen volver a cumplir todas las normas y todos los elementos que te habían permitido antes. Con lo cual, al final, estás asumiendo una responsabilidad y estás teniendo que hacer doblemente un trabajo. Yo creo que esto es algo sobre lo que tenemos que tomar medidas urgentes y las administraciones se lo tienen que tomar en serio. Y un buen ejemplo es lo que ha hecho ahora la Comunidad de Madrid con esa llamada a que las propias empresas demanden qué problemas tienen de hiperregulación y qué propuestas tienen para simplificarlo. Yo creo que escuchando al administrado seguro que podemos mejorar el modelo. Bueno, en este sentido yo, claro, tengo por cierto que desde todas las organizaciones empresariales se tienen propuestas y alternativas para paliar estos problemas, pero quizá, que aquí abro otra vez el debate, la escucha que tenéis por parte de gobiernos, tanto autonómicos como el gobierno central, a veces puede parecer un poco cosmética o un poco de escenificación más que de bajar al barro y discutir realmente propuestas. No sé si va un poco por ahí de ponerse de verdad a trabajar en colaboración público-privada, pero en la confección de las normas y en el estrechamiento de esa proliferación tan desmesurada. Bueno, ¿seguimos el orden, Isabel? Sí. Bueno, absolutamente de acuerdo. Yo creo que con lo que han dicho Miguel y Gregorio, ¿no? La colaboración público-privada siempre es imprescindible y necesaria, y más en estos momentos, ¿no? Yo creo, incidiendo un poco en lo que ya se ha comentado, el problema que tenemos es de calidad legislativa. Debemos exigir a nuestros representantes políticos que exista una calidad legislativa. Y eso se consigue probablemente con esa colaboración público-privada, porque naturalmente las empresas y las organizaciones son las que conocen las necesidades, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que nuestro legislador en general y nuestros representantes políticos no saben cómo funciona la empresa, no saben cómo se crea empleo, cómo se paga la seguridad social el 30 de cada mes. Yo tengo aquí un grandísimo empresario que siempre dice, no, para mí, ahora ya no, pero antes era mi gran preocupación era el 30 de cada mes llegar y pagar ese impuesto, que por cierto está ahí olvidado y parece que no se paga y que pagan los empresarios, que sustenta pues 2/3 de los ingresos de la seguridad social, ¿no? Entonces yo creo que ese punto es muy importante, la calidad legislativa. Y luego lo que decía Gregorio también. Yo creo que cuando los cambios legislativos son tan constantes, es decir, por ejemplo, ¿cuántas reformas educativas ha habido en España últimamente? ¿Cuántos cambios fiscales? O sea, entonces, cuando no se puede planificar a largo plazo, no se invierte. Y si no se invierte, ¿cómo se va a desarrollar la semilla del crecimiento? Y eso es a lo que tenemos yo creo que responder, ¿vale? Entonces, luego además hay otro problema añadido, que es que las leyes españolas en general, decía Miguel, el Estado autonómico, las 17 autonomías, el Estado central, y no nos olvidemos de un mamut que tenemos ahí que se llama Bruselas, ¿vale? Entonces, las leyes españolas basculan entre la concreción a veces inútil
y una vaguedad intencionada. O sea, ¿qué es lo que hay que evitar? Que yo creo que afecta mucho a esa seguridad jurídica, que se llama arbitrariedad, que muchas veces nos encontramos con que situaciones semejantes se tratan de manera distinta y eso afecta de gran manera a esa inversión. Que es lo que tenemos que incentivar y conseguir, que la gente se arriesgue, tome riesgos y ejerciendo su libertad emprendan acciones para crear empleo y para crear riqueza en España, ¿no? Y eso es, yo creo, los aspectos esenciales en los que deberíamos centrar la acción. No, muy claro el mensaje, calidad legislativa, que prácticamente me estás hablando de que haya un AENOR o un ISO, administraciones públicas, que determine y que limpie y cribe un poco, pues... Por supuesto. Claro, y desregularice. La oportunidad de las leyes. Sobre todo eso, menos cantidad y más calidad. Yo lo resumiría en esa sencilla frase. No sé qué opináis. Sí, Miguel, Gregorio, por alusiones, quien tenga más mensaje respecto a esta calidad legislativa y, ojo, que es que claro, también hemos hablado de fragmentación de administraciones y todo esto, pero es verdad el mamut de Bruselas que luego tiene que supervisar todo y que también nos mete directivas que hay que transponer. Sí, yo quería en primer lugar reivindicar la importancia que tiene la Asociación Empresarial en estos ámbitos. Es decir, en primer lugar, porque no solamente es un papel constitucional, el artículo 7 de la Constitución que le da, es una obligación y un derecho que tiene la asociación empresarial de participar en la interlocución en aquellos asuntos que son propios. Y no solamente son los laborales que son de todos conocidos, también son estas materias los asuntos que son propios. Pero no es solamente un tema jurídico constitucional, es un tema práctico. Los conceptos de buenas prácticas regulatorias actuales, las corrientes modernas, ponen como condición obligada que haya una accesibilidad y participación del proceso regulatorio de lo que es la empresa y los agentes empresariales, sobre todo en materias técnicas importantes. ¿Por qué? Porque las agentes empresariales, las empresas, son las que tienen mejor conocimiento muchas veces de los desafíos, de los problemas reales, de las causas de los mismos y las posibles soluciones. Por eso, un planteamiento básico de mejora de calidad regulatoria es establecer procedimientos reglados, sencillos, de diálogo iterativo y continuo de la empresa a través de sus representantes con el regulador. Respecto al tema de la calidad regulatoria, yo creo que el problema es un problema de buenas prácticas regulatorias, porque habría que plantearse un test a la regulación. Un test dentro de buenas prácticas de, en primer lugar, si esa regulación responde a una necesidad real y a un problema real y no a una circunstancia inventada o una pretensión no real. Es que muchas veces con este criterio hay mucha regulación que no lo cumple. Es decir, el problema es la regulación, no el problema que lo justifica. En segundo lugar, ha de plantearse si esa regulación da respuesta a los fines que planteaba, porque muchas veces es contraproducente. Se establece una legislación de control de alquileres para ayudar a los inquilinos y lo que hace es perjudicarles, es contraproducente para los inquilinos. En tercer lugar, hay que pensar que siempre que se afecta a derechos y siempre que se afecta a un derecho como es la empresa, que tiene un concepto constitucional que es la libertad de empresa, hay que valorar si la regulación es proporcional, si no existe otra alternativa menos lesiva para el cumplimiento de esos fines que la regulación pretendida. Y en todo momento introducir un análisis coste-beneficio de esa medida regulatoria. Siempre se pone con la medida regulatoria análisis coste-beneficio, análisis presupuestario de si pone o no gasto público. A administraciones probable que le interese eso mucho, pero para el administrado también interesa si el coste-beneficio de esa medida se justifica. Por ejemplo, antes se decía el impuesto de patrimonio. En Alemania se ha estimado que el impuesto de patrimonio de introducirse supondría una pérdida del PIB alemán, a un punto de PIB, supondría una pérdida del PIB alemán de 5 puntos, según el IFO alemán. 5 puntos de PIB. Pues parece que cuando hacemos un análisis coste-beneficio, esa medida no hay que introducirse jamás. Pues es necesario tener en cuenta este tipo de consideraciones. Por lo tanto, introducir una evaluación previa de necesidad, de eficacia, de proporcionalidad, de coste-beneficio. Y en cualquier lugar, aunque parezca obvio y más en mi circunstancia que si una persona muy vinculada a las asociaciones empresariales, como es conocido, es que es importantísimo. Yo ayer estaba, por ejemplo, representando a COE en el Plan Nacional de Reformas, en una reunión sin público, cerrada, con el Ministerio de Economía,
y os aseguro que es que resulta de esa reunión la calidad regulatoria ha mejorado, porque se le informa al Ministerio dónde se han detectado problemas y el Ministerio puede actuar. Por ejemplo, una cuestión tan sencilla como el decreto que se ha planteado de ayudas a las empresas. Pues COE detectó que el diseño de CNAES que había establecido el Gobierno suponía dejar fuera a 3/4 partes de las empresas españolas que habían tenido pérdidas. Por lo tanto, era necesario rectificar. El Gobierno, una vez que ha tenido noticia de que eso estaba mal planteado, ha rectificado. Es que los gobiernos, los responsables políticos también tienen una cierta necesidad y obligación y deseo de hacer las cosas muchas veces mejor, y en ocasiones no lo hacen por desconocimiento simplemente. Por eso es tan importante el participar, o por excesiva influencia de quien no tiene conocimiento y pretende imponer sus tesis al margen de la realidad. Por eso yo creo que la calidad regulatoria debe ser, las buenas prácticas regulatorias debe ser la referencia y las mejores prácticas regulatorias. Cuando identificaba Miguel Garrido el indicador del Banco Mundial, me parece muy pertinente esa referencia. Es decir, nosotros estamos en nivel de calidad regulatoria o seguridad jurídica en torno a un 50% respecto a las mejores prácticas existentes en el mundo. Respecto a la media europea estaríamos en torno a un 10, un 15% por debajo de la media europea. Es decir, tenemos un gap respecto a la media europea, pero el gap importante es respecto a las mejores prácticas. Y aquí no hay que conformarse con tener lo que tienen los demás. Hay que aspirar a tener las mejores prácticas existentes, porque esta es una reforma estructural que no tiene coste presupuestario, pero es posiblemente la que mejor coste-beneficio podría tener en conjunto la economía española para asegurar nuestra prosperidad. Miguel, pero ¿por qué no mejoramos en esta calidad regulatoria y en esa escucha bilateral, en un canal, un hábito de comunicación más fluido entre administraciones y empresas que se palpe en hechos? Claro, porque podemos hablar hasta el infinito sin arreglar nada. Yo creo que falta mucha cultura de la interlocución, porque lo que ha dicho Gregorio, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no creo que haya ninguna administración, ningún político que no quiera ganar en eficacia y en eficiencia de las normas. Es decir, que no creo que sea por maldad. En algunos casos, a lo mejor cuestiones ideológicas, pero en principio la gente quiere que las cosas funcionen mejor. El problema es que no hay cultura de escuchar antes. El ejemplo que ha puesto de las ayudas a las empresas, las compensaciones que ahora se están poniendo en marcha y que se van a llegar a convenios con las distintas comunidades autónomas, y que efectivamente gracias a la intervención de COE se va a ampliar a otros CNAES, es un ejemplo palmario. Yo creo que ¿qué sentido tiene que un año y un mes después de que estallara la pandemia, es decir, que ha habido suficiente tiempo para preparar esas ayudas que por fin van a llegar, desgraciadamente tarde en muchos casos, puesto que hay empresas que ya no van a estar, pero que un año después las saques sin haber escuchado a los distintos sectores para que te cuente cuál es el problema, porque era un problema perfectamente evitable. Es que es evidente que si tú hablas con un sector, por ejemplo la limpieza, dice no, la limpieza no ha sufrido la crisis, no es un sector afectado por la crisis. Oiga, ya, pero es que yo tengo una empresa que se dedica a limpiar hoteles y los hoteles están cerrados. Por lo tanto, mi empresa, aunque no sea de un sector teóricamente afectado, y es una cosa sencillísima de haberlo solucionado previamente, pero falta esa cultura de verdad hablar con los administrados. Y luego también en muchos casos las administraciones tienden a sobreprotegerse. Yo, por ejemplo, creo que es enormemente ejemplar lo que ha sacado la Comunidad de Madrid en el sentido de que, oiga, si usted tiene una licencia en cualquier comunidad autónoma para ejercer una actividad, usted en Madrid ya la puede ejercer. Es decir, yo no le voy a pedir que se adapte a mi normativa, porque en el caso que yo conozco por mi actividad empresarial, una agencia de viajes que cumple con la normativa en Galicia para operar, puede venir a Madrid y operar al día siguiente. No tiene que hacer nada nuevo en Madrid. Yo creo que esto es ejemplar. Es muy triste que nos comentan algunas empresas, por ejemplo, en un tema de los escaparates ¿cómo se llama esto? Donde están las carnes de frigorífico que vas a un supermercado, pues oye, hay por lo visto 5 normas distintas. Es decir, una misma empresa que tiene estos aparatos en toda España tiene que tener 5 aparatos distintos porque hay 5 modelos que en las comunidades autónomas unos tienen unos, otros. ¿Pero qué sentido tiene usted? Yo podré utilizar el mismo o un camión de carga que sale de Andalucía, eso lo comentaba siempre un anterior presidente de CEIM, que salía de Andalucía y tenía como destino Estocolmo, cumplía una normativa distinta en Andalucía, pasaba a Castilla-La Mancha y había una normativa distinta, en Madrid otra distinta, en Castilla y León otra, en Aragón otra, en Cataluña otra. Y cuando cruzaba la frontera
y llegaba a Francia, ya tenía la misma normativa hasta llegar a Estocolmo. Esto no tiene ningún sentido. Debemos pensar que lo que estamos haciendo complica a la gente y dificulta el crecimiento. Y yo creo que es un tema cultural, tenemos que asumir que hay que pensar siempre, como lo hacen las empresas, que piensan en sus clientes. Y cuando tienes que, porque las empresas también tienes que cumplir determinadas normas para comprar, para vender, para sus proveedores, para sus clientes, pero siempre se ponen en el pellejo del cliente. Y eso es lo que tenía que hacer la administración. Considerarnos también a los administrados como clientes. Perfecto, está clarísimo el mensaje. Bueno, nos quedan 3 minutos, o sea que yo os plantearía una conclusión, una petición, una súplica, ya me dan ganas de decirlo después de tantos años que llevamos batallando con las mismas trabas. Entonces, muy sucinta una frasecita de cada una para cerrar, y muchas gracias a todos, a CEIM, al Instituto de Estudios Económicos y a MEF, y por supuesto, como introduje al principio, a la Fundación Rafael del Pino y al Foro de Regulación Inteligente, que no quedó grabado. Muy bien, pues yo lo que diría es que España necesita más libertad, que es el principio general que ha sido el motor impulsor del progreso y del avance, ¿no? Es decir, menos cortapisas, más oportunidades para la creación. La libertad es, en definitiva, lo que distingue a una sociedad moderna y abierta de una sociedad cerrada, que acaba siendo inane, anémica y empobrecida. Y hay que decírselo a la gente, que tienen que elegir, que tienen que elegir y que tienen que saber lo que supone una sociedad cerrada, y sobre todo también, por supuesto, a nuestros representantes políticos y a nuestra administración, ¿no? Y sobre todo la libertad tiene que ser, aparte de la libertad personal en lo privado, libertad para emprender y para desarrollar. Las sociedades abiertas se sostienen gracias a la libertad de los empresarios, más que la libertad de los funcionarios, obviamente, ¿no? Y estas sociedades abiertas son las que han hecho grande y progresivo a Occidente. Pero esta forma de ver las cosas, desgraciadamente, en España sigue siendo... todavía nos cuesta, ¿no? Está nuestra sociedad un poco acostumbrada, no digo mayoritariamente, pero sí algo acostumbrada a infravalorar, incluso a rechazar a la figura del empresario, ¿no? Y en esto tenemos también que avanzar, y quizás un tema cultural donde se están haciendo esfuerzos por parte de todos para que nuestros jóvenes emprendan, sean empresarios y lo vean como un privilegio. Yo creo que ser empresario en estos tiempos es un privilegio, y ojalá tengamos muchos que den ese paso, y porque redundará en el beneficio de todos. Y nada más, esa sería mi conclusión. Isabel, gracias. Muchas gracias a ti. Queda claro, un problema de idiosincrasia española. Gregorio, muy breve, por favor, que no nos podemos permitir el lujo, no nos podemos permitir el lujo de que nuestra regulación no sea inteligente. Debemos generalizar las buenas prácticas regulatorias, porque es la palanca obligada para crear un clima favorable a la empresa. Esto, a su vez, es la condición necesaria y obligada para el progreso económico y social. Por lo tanto, no podemos pensar que con una regulación que no sea inteligente y sin unas prácticas regulatorias podemos generar crecimiento por vías alternativas, descuidando que la principal palanca de progreso económico, que es la empresa, necesita una regulación que le facilite, que le apoye, que le incentive y que le deje funcionar para desplegar sus naturales capacidades. Muchísimas gracias, Gregorio. Miguel, broche de oro, Nada, pues frase final. Muy breve, y gracias, Isabel. Simplemente, pues, insistir efectivamente en que queremos más libertad empresarial, y eso implica, y lo sabemos, mayor responsabilidad por nuestra parte, y la tenemos que asimismo asumir. Y luego una petición, y es que se pudiera realizar en el ámbito de todas las administraciones, la administración del Estado, las autonómicas y las municipales, una auditoría, una gran auditoría para analizar cada una de las normas, las que sirven para algo, las que son inútiles, las que piden cosas innecesarias, las que pueden acortar los plazos, las que pueden simplificar, en definitiva, la vida de los administrados y de las empresas. Creo que el resultado podría ser espectacular y podríamos pegar un salto de calidad en cuanto a competitividad como sociedad, la sociedad española. Perfecto, queda clarísimo el mensaje, y además ha sido el hilo conductor de todo, la calidad legislativa, una auditoría, una
un control de calidad real y fiable y contrastable. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Hemos cumplido el tiempo al segundo. O sea, es que además somos matemáticos. Somos disciplinados. Efectivamente. Pues muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Gracias a todos. Bueno, y llegamos ya al momento de conclusión de esta jornada. Hemos escuchado a algunos de los expertos de referencia en nuestro país referirse a las cuestiones más técnicas de la regulación y también hemos escuchado a representantes del mundo empresarial tocar la dimensión práctica que tiene el problema de la hiperregulación en España. Y para concluir tenemos también con nosotros al consejero de Hacienda y el consejero en funciones de Economía también de la Comunidad de Madrid, como es Javier Fernández Lasqueti, que nos va a comentar en su exposición, pues bueno, la importancia que le da la Comunidad de Madrid a estos asuntos y sobre todo una serie de iniciativas que ha impulsado Madrid durante los últimos años para intentar mejorar su marco normativo. Ejemplo, este que yo creo que deberíamos tener en cuenta con ánimo de estudiar, pues bueno, qué se puede hacer desde las administraciones para responder a esos reclamos que se han presentado durante la jornada de hoy y que provienen tanto del mundo de la academia, del estudio y del análisis de la economía como del mundo de la práctica empresarial cotidiana. Javier Fernández Lasqueti, bienvenido y, por favor, cuando quieras. Muy bien, pues encantado de estar aquí con todos ustedes y, en primer lugar, mi agradecimiento, como es lógico, a la Fundación Rafael del Pino, muy especialmente a la Fundación Rafael Pino por hacer de host de esta jornada y al Foro de Regulación Inteligente por haberla también contribuido a organizar y por toda la tarea que hace en este campo tan importante y el que tanto merece la pena hablar, que es la cuestión de la regulación. ¿Cuánto de regulación tiene España? ¿Cuánto exceso de regulación tiene nuestro país? Y qué podremos hacer con ella, ¿no? Por tanto, me parece que es muy oportuna la celebración de esta jornada. Ojalá haya más. Y me parece además que han sido muy interesantes los dos paneles que me han precedido y desde luego tomo muy buena nota de lo que en ellos se ha hablado. Bien, vamos a ver, yo querría centrar un poco la cuestión en la situación en la que estamos y en lo que tenemos por delante, evidentemente muy centrado en lo que la Comunidad de Madrid está haciendo y piensa seguir haciendo una vez pasada la confirmación electoral o la revalidado este programa y su presidenta en las elecciones. O sea, el campo en el que estamos es que el futuro del mundo en general, de Europa, de España y evidentemente Madrid dentro de ella, es un momento de una incertidumbre máxima, ¿no? O sea, el tiempo de la pandemia, lo que ha sucedido es algo completamente distinto a nada que hubiera sucedido antes o al menos en el mundo contemporáneo y eso hace que haya desafíos nuevos, retos nuevos, una situación de afectación de la pandemia y de los cierres y de los confinamientos y de las prohibiciones en negocios, en general en todo el tejido productivo y por supuesto también en las personas que trabajan en ello. Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué papel corresponde al poder público o a los gobiernos en eso, ¿no? Habrá algunos, y hay algunos, lo hemos visto en estas semanas, que piensan que el papel que corresponde al poder público es todo el papel, dedicado fundamentalmente a prohibir y dar directrices obligatorias. Yo, desde luego, no coincido con eso, no lo creo y creo que además hay una mayoría de personas que no coinciden tampoco con eso y ven que eso tiene muchos más problemas, muchos más inconvenientes de los que en apariencia parece solucionar, ¿no? El papel del Estado o de la comunidad autónoma no tiene que ser el protagonista, sino que lo que tiene que hacer es proporcionar la base legal, la base de confianza, la base de certidumbre, la base de reglas claras que impliquen libertad y responsabilidad para que las empresas, los operadores privados sean los que exploren, descubran, vayan abriendo caminos, vayan generando nuevas oportunidades, nuevas conexiones y vayan
mediante intercambios voluntarios, proporcionando finalmente mejores servicios a menor precio a un mayor número de personas y con eso consiguiendo, por supuesto, crecer ellos como negocio, pero también hacer crecer al conjunto de nuestro espacio, en este caso la región o bien el país, ¿no? Por tanto, el papel es más de eliminar barreras que de otra cosa y, por supuesto, atender, evidentemente, los servicios públicos que nos corresponde atender. Una reflexión que podemos hacer es que los espacios en los que hay mayor libertad crecen más y generan más prosperidad. Internet lo ha sido, ojalá no dejara nunca de serlo, aunque algunas cosas a mí me preocupan mucho, pero Internet ha sido, por ejemplo, un espacio de libertad, de intercambios voluntarios, de acuerdos voluntarios, no top-down, sino bottom-up, en el que las partes han sido libres y en buena medida, afortunadamente, lo siguen siendo, y ha sido donde ha crecido el mundo, la prosperidad a lo largo de las últimas décadas y lo que le queda además todavía por hacer, ¿no? Esa posibilidad de innovar sin pedir permiso, sin tener que pedir permiso a nadie, es la que ha catapultado ideas y finalmente se han convertido en empresas y finalmente se han convertido en megaempresas tecnológicas o desaparecieron, cada una según fue capaz de descubrir que había necesidades insatisfechas o que había posibilidades que se podían explorar en un mercado en el cual no había alguien desde arriba diciéndote lo que podías hacer, en el cual obviamente cada uno tiene su responsabilidad. Yo creo que eso es algo que tendemos a olvidar, ¿no? Como también el hecho de que en Europa es muy evidente que los países que han avanzado más rápidamente en las últimas décadas han sido aquellos países con más libertad económica, con impuestos más bajos. Es el caso muy evidente de Irlanda, es el caso muy evidente de Estonia y de la propia España en las etapas en las cuales ha tenido más libertad económica y ha tenido menos impuestos, como fue la etapa de gobierno de José María Aznar principalmente. Dentro de ella me fijo ya en Madrid. Madrid es ahora la primera región económicamente de España, la que más creció en el año 2019, la que más renta per cápita tiene con diferencia, y eso no se debe a que sea la capital de España, no se debe a que compita deslealmente. Madrid es capital de España desde el siglo XVI y nunca había sido la región que liderara el crecimiento económico de España. Tampoco tiene ningún privilegio, tiene las mismas reglas que otras 15 regiones de nuestro país. Tiene exactamente la misma capacidad de decisión. Y lo importante es, la diferencia está en qué hace cada uno con esa capacidad de decisión. Y lo que ha hecho la Comunidad de Madrid ha sido una política afortunadamente sostenida durante un periodo ya largo de tiempo, que por tanto genera frutos que cada vez van siendo mayores, ¿no? Una política que consiste en libertad económica, bajada de impuestos y un marco financiero y de política pública fiable, estable y que genera certidumbre. Bajar todos los impuestos, 16 años seguidos bajando todos los impuestos sin subir ninguno, 53.000 millones de euros que han quedado en manos de sus propietarios y que, por tanto, han generado muchas decisiones de compra, de inversión o de ahorro guiadas siempre por la persona o las personas que mejor lo sabían, que son sus propietarios de ese dinero. Junto a esa política de impuestos bajos, también una política de ensanchar espacios de libertad económica. Eso ha permitido que más del 70% de la inversión extranjera se dirija a Madrid. Madrid es, gracias a estas políticas, un espacio en el que hay bastante libertad. No es que yo diga que esto es el paraíso que en el sentido regulatorio a mí me gustaría, pero creo que vamos en la dirección correcta. Aquí hay libertad de horarios comerciales, aquí hay libertad para elegir colegio, médico o hospital, aquí hay pues, libertad en muchos campos que desgraciadamente en otros lugares de España y de la propia Europa no se dan, ¿no?
Y la tercera pata, un marco de estabilidad presupuestaria. Terminamos el año 2019 cumpliendo las reglas, con el déficit más bajo. El año 2020, pandemia incluida, lo terminamos con déficit cero, por tanto el déficit más bajo en 17 años, y también con la deuda más baja de las comunidades autónomas de régimen común. Toda esa política ha dado buenos resultados. Madrid es la región con mayor crecimiento económico, una renta per cápita que, ojo, ha crecido un 35% desde el año 2004, que atrae la mayor parte de la inversión extranjera, que lidera la creación de empresas, que lidera también la inversión en I+D+I con el 26% del gasto y de la inversión nacional en ese campo, y que todo eso se traduce, lógicamente, en generación de oportunidades. Datos muy recientes de la encuesta de población activa: 50.000 parados menos en el primer trimestre del año 2021. El paro ha bajado un 10% en un solo trimestre. Hemos recuperado ya el 70% de la pérdida de empleos, o de las personas que perdieron su empleo durante la crisis de la pandemia. Obviamente, ahora el desafío es ese 30% que falta y todo lo que podemos crecer a partir de ahí. Y los madrileños han dado un respaldo, creo que absolutamente inequívoco, que no admite duda a la continuidad de esa política, que es la que Isabel Díaz Ayuso, como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha puesto en el centro del debate durante una competición electoral que ha sido muy reñida, en la que se han hablado mucho de las cosas, y yo creo que eso es bueno, y en la que, por cierto, y ya me acerco a la cuestión central de este foro, que es la cuestión de la regulación. La cuestión de la regulación, por primera vez, debo decir, al menos desde que yo tengo recuerdos en el debate político, social, más allá del debate académico, la cuestión de la regulación ha tenido una presencia destacada en la campaña electoral y en las propuestas, por lo menos, del partido que ha ganado y de la candidata que ha ganado, que es Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que eso es muy, muy positivo, porque si en algún momento era ineludible hablar de lo que la regulación puede significar de freno, de lo que de retardataria puede tener para el crecimiento, es exactamente en este momento. Dicho de otro modo, en mi opinión, pretender que se pueda salir de la crisis, las empresas me estoy refiriendo, los negocios, o quien quiere crear una empresa nueva, un negocio nuevo, o empezar a funcionar como un operador económico, pretender que pueda hacerlo cargando al cuello con el mismo fardo de regulación que se llevaba cargando hasta que apareció el virus en nuestras sociedades, yo creo que es condenar al fracaso a miles de iniciativas que probablemente serían interesantes, viables, útiles y muy, muy creativas y muy positivas para el conjunto de la sociedad, y desde luego para quien las pone en marcha. ¿Por qué? Porque es que la sociedad no es la misma para cada negocio. Todo ha cambiado, los canales no son los mismos, los clientes no están donde estaban, o no necesitan lo que necesitaban, necesitan otras cosas. En cambio, los proveedores tampoco están donde estaban, y a lo mejor están ofreciendo ahora cosas diferentes que pueden ser aprovechadas. Por lo tanto, tiene que haber ahí un proceso. Hayek lo describía muy bien, ¿no? Ese proceso del conocimiento disperso, que es capaz de descubrir y de ir aprovechando lo que cada uno conoce y las señales que los demás le envían a través de un sistema de precios en un mercado libre. Eso hace que finalmente puedan aparecer ideas nuevas e ideas que tengan éxito. Los cambios, probablemente algunos de ellos iban a suceder de todas maneras, pero la pandemia y sus secuelas o sus correlatos en términos de
de confinamientos, de encierros, de prohibiciones han traído aparejado, desde luego algunos de esos fenómenos los han acelerado de una manera absolutamente rápida, ¿no? Y es el caso, pues, por ejemplo, del teletrabajo, del delivery, del comercio electrónico, que ya estaban, que sabíamos que iban a estar, pero que no podemos suponer que se iban a multiplicar o disparar como lo han hecho en el último año y medio. Por lo tanto, las cosas no tenemos que aceptar que probablemente no es que sean peores ni mejores tampoco, sino que lo que son es diferentes. Evidentemente tenemos que pensar en aquellas consecuencias negativas que hay en este momento, pero para convertirlas en oportunidades positivas. Y para eso la clave es buscar ideas y soluciones sobre cómo adaptarse. En este marco, pues como siempre sucede, habrá debate y habrá quienes inmediatamente lo que quieren es crear un nuevo entorno regulatorio o montar más regulación sobre la que ya existe para prever casi cualquier cosa y decidir centralizadamente como planificadores cómo se tienen que organizar las empresas, cómo se tiene que organizar el intercambio entre ellas o entre los clientes y las empresas. Yo creo que ese modelo de planificación centralizada ha fracasado siempre y en todo lugar y en todos los tiempos, ¿no? Y este no va a ser una excepción, por supuesto. Creemos que este es un tiempo excepcional, pero no lo es. Las crisis y las sacudidas han sucedido a lo largo de toda la humanidad. Cuando ha salido la humanidad de las crisis con lecciones aprendidas, con tejidos empresariales reforzados y con prosperidad acrecentada, ha sido cuando ha permitido que sea la creatividad y el emprendimiento en un entorno de libertad, evidentemente con responsabilidad de cada uno sobre sus propios actos y sobre sus propias decisiones y las consecuencias que éstas tienen, cuando se ha podido salir adelante. Dicho de otro modo, lo que hará que nos recuperemos no serán añadir más páginas y páginas y páginas de boletines, ni toneladas de decretos ley cada martes, sino será la creatividad de cada empresario, de cada emprendedor, de cada autónomo, de cada persona. Y además, teniendo en cuenta que es que ya tenemos mucha regulación, que tenemos montañas de regulación, la cual, por cierto, en una buena medida ha perdido ya directamente el sentido que pudo haber tenido en algún momento, porque es regulación pre-COVID y todo lo que decía ha cambiado y no está en este momento en la realidad. Tenemos que ser muy conscientes del ritmo de producción normativa que hay en un país como España. Si recurriéramos a las famosas imágenes de Milton Friedman en Libertad de Elegir, cuando iba apilando aquellos montones de regulación que año tras año iban haciendo las agencias federales en los Estados Unidos, ahora no tendríamos escalera suficiente ni altura para los montones de boletines que tendríamos que poner unos encima de otros, ¿no? Solo los boletines autonómicos suman entre 700.000 y 800.000 páginas cada año. Sin contar con que el Estado sigue regulando y la Unión Europea no se queda atrás. Solo en el 2018 se aprobaron 11.700 normas en España, de las cuales el 71% procedían de las comunidades autónomas. No es extraño, por tanto, que España esté en un nada halagüeño puesto número 97 en el ranking Doing Business que hace el Banco Mundial para medir la facilidad para abrir un negocio. Pensemos que la regulación, y a menudo se olvida, la regulación tiene costes. Bueno, evidentemente quien está en un negocio sabe perfectamente que tiene costes, pero a veces incluso tiende a pensar que solamente son costes los directos o los tributarios. No, la regulación es un coste. Hay unos estudios enormemente interesantes del Mercatus Center de George Mason University, en los que el incremento de la regulación en un 3,5% eleva los costes empresariales un 3,3% cada año. Luego no estamos hablando de cifras pequeñas. Yo creo, y desde luego en el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo creemos y lo piensa la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que lo que necesitamos es flexibilidad
aliviar la carga regulatoria, permitir o facilitar que se pongan en marcha nuevas ideas, facilitar a los agentes económicos que ahora hagan lo que saben hacer, lo que saben hacer si tienen éxito, que es innovar, que es descubrir, que es adaptarse y que es generar ideas nuevas y ofrecer soluciones nuevas a los clientes potenciales, ¿no? Por eso hemos dado ya algunos pasos en desregulación en este año y medio de legislatura previo a las elecciones. Fue muy importante una modificación puntual, pero muy significativa, en la ley del suelo, que permitía que la mayor parte, o una parte muy importante, de lo que hasta ese momento requería licencias, pudiera pasar a ser mediante declaración responsable. Eso, por ejemplo, ha permitido que lo que antes eran todo el mundo, las licencias de primera ocupación, ahora simplemente sea una declaración responsable, y eso está acelerando las cosas y permitiendo mayor flexibilidad. Madrid Nuevo Norte está ya empezando a dar sus primeros pasos y tenemos ideas muy importantes de las cuales ha habido un compromiso muy claro por parte de Isabel Díaz Ayuso de desarrollar y de poner en marcha durante estos próximos años. Una de ellas, muy significativa, va contra la fragmentación del mercado nacional. Evidentemente, dentro del campo que le cabe a la Comunidad de Madrid, que es la propia Comunidad de Madrid. Y ahí está la idea de una ley de mercado abierto que lo que quiere es contrarrestar esa fragmentación que ha generado dentro del mercado nacional la proliferación de normativa autonómica que levanta trabas que, si uno lo mira, son completamente absurdas, barreras completamente innecesarias. No tiene ningún sentido que una empresa que sabe hacer una actividad o prestar un servicio, o que tiene un producto que está funcionando en Galicia, en Valencia, en Cataluña o en Canarias, no lo pueda hacer en Madrid simplemente porque no cumple una regulación específica. Nos parece que eso no tiene ningún sentido, y por eso esa ley de mercado abierto, que va a ser muy sencilla, que va a ser muy corta y que tiene prácticamente un único punto, que es aceptamos como válida cualquier licencia, homologación o permiso obtenido en cualquier otra comunidad autónoma. Nos vale. Si usted sabe hacer tal o cual actividad o su producto está siendo comercializado en tal o cual región de España, ¿cómo no lo va a hacer aquí en Madrid? Nos vale perfectamente, nos vale. Eso va a facilitar la llegada de nuevas empresas, de nuevos inversores, por tanto más competencia. Eso es saludable siempre. Ojalá, como ha sucedido con algunas otras cosas, es algo que empieza a hacer la Comunidad de Madrid, pero que terminarán haciendo, a lo mejor, esperamos, otras comunidades autónomas, como sucede, por ejemplo, con horarios comerciales o con impuestos de sucesiones, y ese es nuestro deseo. Y un último punto al que me quiero referir, que es tal vez el más propiamente relacionado con la jornada que se está desarrollando, que es lo que llamamos lucha contra la hiperregulación. Aquí nos hemos dado ya un primer paso y vamos a continuar con más pasos. Nos hemos inspirado muy claramente en modelos anglosajones, en el modelo de Reino Unido, en modelos que están funcionando muy bien en Canadá, en Australia, en Canadá, por ejemplo, en Alberta, como lo han podido comprobar, o en Ontario. Es esta idea anglosajona de cutting red tape, ¿no? Bien, pues en esa idea estamos, por una parte, reduciendo lo que son propiamente barreras, digamos, burocráticas, trámites, permisos, documentación que hay que aportar, etcétera. Ahí hay ya pasos importantes que se están dando y queremos dar más, pero otra que es más, si queremos, más civilina, menos visible, que es lo que significa esa regulación que a lo mejor ha crecido desmesuradamente, que a lo mejor nunca tuvo sentido, que a lo mejor ha quedado desfasada, que nos proponemos someter a examen. ¿Y quién mejor para proponer ese examen que quienes la padecen o consideran que la padecen, ¿no? Por eso el primer paso ha sido abrir una línea abierta contra la hiperregulación, disponible en el canal web de la Comunidad de Madrid,
teclean en Google línea abierta contra la hiperregulación Comunidad de Madrid, entran directamente, en la cual lo que hacemos es recibir ideas y nosotros nos comprometemos a hacer un examen honesto, completo y darle una respuesta. No nos comprometemos a hacer lo que cada uno que los sugiera nos indique, porque a veces no podremos, porque será normativa europea o normativa nacional, que es de obligado cumplimiento, o en otras ocasiones a lo mejor consideramos que no es una línea correcta la que se nos sugiere, pero estoy seguro que en muchas ocasiones sí nos van a ayudar a descubrir cosas que ni siquiera imaginábamos, regulación que lleva instalada desde los años 80 y que nadie ha tocado, o regulación de hace 2 años, de cuando pensábamos que el mundo iba a ir de una determinada manera y resulta que ha ido por otra completamente distinta. En los primeros escasamente 2 meses de esta línea abierta ya ha recibido en torno a 150 ideas, sugerencias aportadas por empresas, por particulares, también por funcionarios públicos. Algunas de ellas, en este momento la mayor parte de ellas están siendo examinadas por las respectivas consejerías, pero ya hay algunas de las que vemos muy claramente que tienen razón y que nos acaban de descubrir algo que no nos estábamos fijando y que tenía relevancia en un determinado sector. Queremos dar más pasos en esto, queremos hacer, además de la línea abierta, un programa recurrente de reuniones con empresas de distintos sectores en los cuales escuchemos distintas opiniones. Queremos, por supuesto, que esto sirva para suprimir todo lo que de proteccionista pueda haber en determinadas barreras regulatorias, que seguro que algo encontraremos, y que facilite precisamente entrar nuevos actores en el mercado y que simplemente que quien quiera, con libertad y bajo su responsabilidad, pueda entrar en un mercado si cree que tiene una buena idea y si está dispuesta, mediante intercambios voluntarios y cooperación voluntaria, a ponerla a disposición del público. Y yo termino ya. Si en la anterior crisis, la de hace un poco más de 10 años, Madrid salió antes, salió con más fuerza, yo creo que en esta también, y desde luego vamos a hacer todo lo posible para que así sea. El hecho de contar con un respaldo importante, como lo hemos tenido, lo ha tenido la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tan reciente y tan notorio y tan evidente, pues sin duda nos va a ayudar. Yo no creo que el camino sea más gasto, yo no creo que el camino sea más deuda, no creo que el camino sea más regulación, no lo pensamos, no lo piensa Isabel Díaz Ayuso. Creemos que más bien es al contrario, es eficiencia en el gasto, es contener la deuda, impedir que crezca, al menos en nuestro ámbito, y desde luego reducir toda esa capa de regulación que hace que innovar requiera permisos. No queremos tener que dar permiso, no tenemos por qué dar permiso a nadie para que innove. La libertad es creativa, la libertad es la que permite a los seres humanos seguir adelante con sus proyectos, con sus ideas, y al final es la que termina ofreciendo siempre mejores avances a un mayor número de gente, y eso hará que Madrid seguramente, o esperamos que se recupere más pronto y con más fuerza, y con eso arrastre también a toda España, que en definitiva es el marco en el que queremos que se produzca ese crecimiento y esa renovación de ideas, de proyectos y de riqueza del sector privado, de riqueza de la economía productiva. Muchísimas gracias. Espero que esta jornada haya sido útil. Desde luego para nosotros lo ha sido y mucho. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier Fernández Lasqueti. Muchas gracias a todos los ponentes y sobre todo muchas gracias a ustedes que nos han acompañado durante esta jornada de la Fundación Rafael del Pino sobre regulación inteligente. Esperamos vernos próximamente en nuevos eventos y en nuevas jornadas sobre este y muchos otros temas. Un saludo, muchas gracias.